autor de Kamchatka, entre tantas obras importantes de nuestra literatura. Y por supuesto, junto a la autora de Sinceramente, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todas, todes y todos. Muy felices de estar acá. Yo particularmente muy feliz de que me sigas eligiendo para acompañarte a presentar el libro. Y particularmente... Más fuerte. Particularmente emocionado por estar en este lugar donde sé que resonó la voz de Néstor. No sé si ustedes lo tienen claro, pero los que venimos, para aquellos que venimos de otros rincones de la Argentina, Santa Cruz se convirtió en una parte muy especial de nuestro corazón a partir de la experiencia histórica que hemos tenido con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Pero no solo eso, sino incluso ahora, digo, hace un par de días, justo antes de venir por acá, hablaba con Horacio Berbisky y con Ariel Ijalad, que me decían lo bien que estaba Santa Cruz comparativamente con el resto de las provincias argentinas. Y antes de venir para acá estaba editando el artículo, y antes de venir para acá, estaba editando un artículo para El cohete a la luna, escrito por una compañera, donde decía, cosa que yo no sabía, que la mitad de los ministros en Santa Cruz son mujeres, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por venir otra vez. Como decía alguien por las redes hace un ratito, hoy toca Cristina en Río Gallegos, y aquí estamos para intentar presentar Sinceramente. La última vez que presentaste el libro, que fue en Chaco, ahí hiciste este comentario sobre la campaña publicitaria del Banco Galicia y estas publicidades tan conocidas de la parejita, que siempre se cuenta cosas, y ahí decías, digo, cómo cambió la cuestión
de otros tiempos en la que programaban viajes y pilcha y qué sé yo, y ahora que con suerte tenían que arreglar goteras, en el mejor de los casos. Inmediatamente después de eso, cuando nos fuimos de ahí, digo por si no lo saben, y estábamos esperando el avión, apareció un tuit de la nueva actriz, porque la primera chica era Paola Barrientos, que es compañera, y esta chica que se ve que escuchó esto mandó un tuit, se llama Melissa Hermida, y ella puso: hola CFK Argentina, soy la chica nueva del Galicia y también soy compañera. ¿Cómo podría no serlo? Esto que en realidad era un gesto lindo, alguien que estaba diciendo, che, yo también soy compañera, no estaba expresando nada más que eso, fue objeto inmediatamente de una avalancha de mensajes espantosos que uno atribuye a trolls, pagos o no, castigándola simplemente por el hecho de haber dicho que ella era compañera también, ¿no? Mira, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Hola Río Gallegos. Hola Santa Cruz. Bueno, lo que cuenta Marcelo es muy fuerte, porque en realidad fue en Chaco. A mí se me ocurrió analizar la diferencia de publicidades del Banco Galicia, de cuando estábamos nosotros en el gobierno, que promocionaban que viajes, que autos, que cosas, y ahora promocionan créditos para las goteras, adelanto de sueldo. Son adelantos de sueldo. Adelantos de sueldo. ¿Se dan cuenta ustedes que de préstamos para que viajes al exterior, ahora los planes de financiamiento de los bancos son adelantos de sueldo porque no llegás a fin de mes? Bueno, esta es la diferencia terrible entre aquella época y esta que estamos viviendo hoy. Entonces, yo recordé en Chaco que para que la gente tuviera una noción de qué publicidad ya estaba haciendo referencia, que la anterior chica, actriz de las publicidades, que era compañera, y digo, Paola Barrientos, que era compañera, y la piba esta, Melissa Hermida, estoy en el aeropuerto sentada esperando que Marcelo, y se acerca Marcelo y me dice, ¿viste que tuiteó la chica de la nueva, que ella también es compañera? Ay, qué lindo, me pareció muy cálido, me pareció piola, me pareció, a ver, ¿por qué alguien no puede decir en las redes lo que piensa, lo que cree? Bueno, a partir de esto, pero fue instantáneo, se lanzaron sobre la cuenta de la chica trolls, obviamente los trolls del gobierno, pagado por todos los argentinos, ¿no? Porque vamos a ver, con un grado de violencia que la piba bajó el tuit. Claro, porque a la gente no le gusta el grado de violencia, que lo insulten, que lo agravien, pero con todo eso, eso fue un disparo. ¿Cuándo fue que estuvimos en Chaco? Hace un par de semanas, ¿no? ¿Hace? Un par de semanas. Hace un par de semanas. Pero me parece que eso fue premonitorio de lo que se vino después. Que un grado de agresión, de campañas, dos cosas, campaña sucia y muy violenta también, por parte del gobierno y del oficialismo. A mí, pues es que eso me tiene preocupada porque las campañas sucias tienen como características cuando no tenés propuestas, ¿no? O cuando mentiste mucho y tenés entonces que ocultar lo que mentiste. Y lo otro, lo violento, porque cuando vos empezás con los prejuicios, los jóvenes de esa agrupación son narcotraficantes,
los otros son comunistas y marxistas, o sea, genera prejuicio, y el prejuicio siempre en la historia de la humanidad ha generado violencia sobre las personas que se ejercen esos prejuicios. Entonces, creo que, ¿por qué? Porque yo siempre me pregunto el porqué de las cosas. Las cosas no son casualidad, son muchas veces objetos de planificación, ¿no? Y digo, claro, enfrentamos una nueva campaña en la cual ya no pueden hacer promesas, que yo ahí tengo una diferencia, viste que varios dicen que no cumplieron las promesas. Yo ahí hago una diferencia entre promesas y mentiras en una campaña electoral. Son dos cosas diferentes. Tengo experiencia de campañas electorales desde muy joven. La primera vez que voté fue en el 73, así que recuerdo de aquella campaña adelante todas. Pero, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, la campaña del 83, con el advenimiento de la democracia, por ejemplo. Hubo promesas que no pudieron cumplirse, pero no eran mentiras. A ver, cuando Alfonsín, por ejemplo, decía con la democracia se come, se cura, cuando decía, por ejemplo, que iban a levantar las persianas de las fábricas, porque estaban caídas, y la verdad. Y la verdad que lo intentaron hacer. Si uno recuerda históricamente la primera etapa del gobierno de Alfonsín con Bernardo Grispun en el Ministerio de Economía y demás, la verdad que intentaron. Bueno, eso es una promesa, ¿ves? Intentar algo y que no te salga después, o por factores externos, pero mentira es otra cosa. Porque en realidad aquel gobierno intentó hacer las cosas de otra manera y no le salieron. No importa por qué, pero no le salieron. Pero acá, si vos te acordás estoy media resfriada. Si te acordás, como corresponde en Patagonia. Si te acordás lo que fueron las promesas, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Los jubilados van a tener todos los remedios que quieran. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Solamente vamos a cambiar lo que está mal y vamos a dejar lo que está bien. Ahora, resulta ser que nunca intentaron hacer eso. Siempre hicieron, no es que no lo intentaron o les salió mal, hicieron lo contrario. Hicieron lo contrario. No solamente que si pagaban 1 millón de trabajadores antes impuesto a las ganancias, ahora pagan más de 2 millones. No solamente te sacaron las cosas buenas y te dejaron las malas. Los remedios brillan por su ausencia, pero lo hicieron desde el primer día. O sea, eso no son promesas, eso son mentiras, que son dos cosas diferentes. Una cosa son las promesas y otra cosa son las mentiras. Y yo creo que todo eso ha generado esta campaña sucia, violenta, de atacar, porque no hay propuestas y porque hay una natural y lógica, por otra parte, confrontación entre lo que se dijo y lo que pasó y esta realidad que enfrentamos hoy los argentinos. Yo creo que ahí me parece que radica una de las razones, la falta de propuestas y la tragedia económica y social que vive el país. Si vos lo pensás racionalmente, no es que esté justificando nada, por favor, pero si vos lo pensás racionalmente, ¿qué otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden ofrecer? ¿Qué pueden mostrar? Nada. Lo que pasa es que igual debería haber algún tipo de límite, porque una cosa es trabajar sobre el prejuicio o ser víctima de los propios prejuicios, como alguien que lo acusó a Axel de tener una mirada marxista, como si el marxismo fuese un problema oftalmológico, sí, claro. ¿No? Digo. Bueno, eso es muy antiguo. Esos son los más antiguos, esos son los más prehistóricos. Pero hace muy pocos días hubo un periodista que, hablando de un problema gremial en el que estaba metido el líder del gremio de los bancarios, como solución trajo como ejemplo lo que se habían hecho, lo que se hizo en los Estados Unidos con Jimmy Hoffa, con un gremialista que, era corrupto, pero lo desaparecieron.
Entonces, eso ya no es ser víctima del prejuicio o tener una ideología distinta. Eso es estar proponiendo la violencia como camino, ¿no? Son violentos. Hay violencia, son violentos y generan violencia verbal con las palabras y demás. Pero además, esto de la mentira es impresionante. Yo no sé si en las últimas horas antes de venir para acá circuló un video, no sé si lo vieron, en Córdoba, Macri, que le ponen un cuarteto del hijo de Rodrigo Bueno. Yo no sé quién se lo puso, la verdad, pero cuando se dan cuenta que el cuartetazo que está diciendo mentiroso, engañarte, no te creo más, el tipo, y se va del escenario. Es la asunción, dijeran los psicólogos, de lo que... es la asunción, dijeran los psicólogos. Sí, impresionante, hay que verlo, porque en algún momento el subconsciente te traiciona, ¿viste? Y bueno, y aflora. No, pero hay que verlo porque son unos minutitos imperdibles. Primero que es imperdible la letra del cuarteto porque parece hecha para ellos. Y segundo, que cuando se da, es el único que se da cuenta. Eso sí, es inteligente más que los que están con él, porque fue el único que se dio cuenta. Los otros seguían bailando y él se fue. Pero bueno, nada, está bueno eso. Pero ya que estamos hablando de mentiras, hubo quien dijo que estabas escondida. Piedra libre para Cristina. Ahora cuenta Horacio. A ver, si se trata de campaña sucia, de violencia, creo que estoy en el podio del objeto de violencia y de campaña sucia más formidable de la que se conozca y se tenga en memoria. Así que a mí me preocupa más que nada la situación de los otros, del otro. La mía ya está. No importa. No, me tiene sin cuidado, además. Eso me parece que en un país donde 8 personas mueren de frío, donde 7.000 personas viven en la calle, donde hemos visto en Buenos Aires, donde hemos visto bebés y niños en las veredas con temperaturas terribles. Lo mío es anecdótico, lo nuestro es anecdótico. A mí lo que me interesa es eso. Eso es lo que hay que cambiar en serio de vuelta. Hace muy pocos días, fue el 9 de julio, el Día de la Independencia, y hubo, además de una represión en el obelisco que terminó con 2 personas presas que habían ido a buscar un plato de sopa, hubo un desfile militar y de fuerzas de seguridad y afines, del cual participó Aldo Rico, que bueno, por lo menos formalmente es un excombatiente de Malvinas y tenía una razón para estar ahí. Lo que a mí me resulta inexplicable, y no sé qué pensás vos, es el intento de justificación del ministro de Defensa, Oscar Aguad, diciendo que bueno, aquellas azonadas durante Alfonsín eran un hecho chiquito. Yo cuando vi primero que hablaba de un hecho chiquito pensé que estaba hablando de otra cosa, pero no, estaba hablando de las azonadas de Semana Santa, ¿no? Como si hubiesen sido un golpecito de Estado. Impresionante, eso me impresionó mucho porque además, por esas cosas de la vida, nos tocó estar, me tocó estar en Buenos Aires estaba en Buenos Aires en Semana Santa, justo. Así que vi las movilizaciones, me acuerdo cuando se decidió ir a la Plaza de Mayo, yo estaba allá y pasábamos por un local partidario y cuando veo gente de la Unión Cívica Radical en Capital Federal y veo bajar gente con bombos y con cosas, digo, ¿qué pasa? ¿A dónde van? ¿Viste? Bueno, ¿de dónde vive? Me dice. Entonces, bueno, y ahí terminamos en la Plaza de Mayo. No, fueron jornadas, yo las viví por lo menos de esa manera, jornadas muy tensas, jornadas donde la dirigencia de la renovación peronista apoyó muy fuertemente al presidente Alfonsín y a la democracia más que al presidente Alfonsín realmente. Y fueron
fueron hechos que pusieron en zozobra, ¿no? Llegó un momento en que se temía que la gente pudiera entrar en Campo de Mayo y terminara toda una inmensa tragedia. Pues es que a mí me cuesta, yo leí las declaraciones del ministro, lo escuché después, y la verdad que me cuesta un montón, ¿no? Poder entender determinadas cosas. Puedo entender a alguien que sea antiperonista, puedo entender que no nos quiera a nosotros, que tenga una visión sesgada de la historia, pero es su partido el que sufrió eso en el gobierno, su propio partido el que sufrió eso en el gobierno. Bueno, pero ya ves. Bueno, dejemos de hablar un poco de ahora Sí. del presente y vayamos un poco al libro, ¿no? Digo, el libro habla de esto tiene que ver también con el libro, sí, si sí, contamos sí. cosas Todo del libro. tiene que ver con el libro, todo pero tiene que ver con todo, como digo yo. Ahí en general, cuando los asociamos a ustedes, a Santa Cruz, tendemos a pensar en la parte en la que ya conocimos inevitablemente a partir de los medios, eso, cuando vos eras diputada, cuando Néstor ya era gobernador, etcétera, etcétera. Pero el libro nos ayuda a ponernos en contacto con una parte de la historia que no teníamos tan clara, ¿no? El hecho de que hayan venido a Santa Cruz de La Plata, donde estaban estudiando y donde Néstor se estaba recibiendo y vos todavía no te habías recibido, básicamente con una mano atrás y otra adelante, escapando de ese país anormal que estaba amaneciendo en el 76, ¿no? Es increíble, sí. La verdad que, bueno, mi vida, la de mis hijos, la de mi familia, la de Néstor, están indisolublemente ligados. Yo nací en La Plata y me enamoré de él. Bueno, nos vinimos para acá. Sí, la situación en aquellos días era irrespirable. No solamente en La Plata, en todo el país, pero en los centros urbanos con mucha actividad política universitaria, como La Plata, como Córdoba, eran lugares, eran casi como blancos móviles los que había, ¿no? Así que nos vinimos para acá y sí, en este Río Gallegos vinimos sí, en un país anormal, en un país donde no había gremios, no había actividad sindical, estaban todos los gremios intervenidos, habían desaparecido comisiones de delegados en las fábricas internas completas, estaba prohibida la actividad política, no había parlamento, no había política. Se produjo la apertura de las importaciones, nos abrimos al mundo, como dicen. O sea, no había sindicalistas, no había políticos, y terminamos en Malvinas y con un endeudamiento feroz. Esto digo, ¿saben qué? Para que hagamos el ejercicio de los que nos quieren convencer que el problema son los sindicatos y la política. El problema siempre fue la economía, mis queridos compatriotas. Siempre, siempre. Y ahora, es cierto, y vinimos aquí en medio de una situación grave. Bueno, habíamos estado presos antes del golpe con Néstor acá, con otro compañero, querido compañero que no está más, Cacho, que quiero recordarlo porque es un viejo compañero. Y bueno, y vos sabés que qué notable, ¿no? Porque es cierto, nos trajo un país normal a Santa Cruz. Y en Santa Cruz comenzamos a construir con la Intendencia de Santa Cruz. Vos sabés que va a ser ahora 32 años, este 10 de diciembre, que Néstor asumió como intendente de esta ciudad de Río Gallegos. Y de acá partimos. Néstor hizo una intendencia espectacular. Gallegos era una preciosura, como había quedado con sus lucecitas. Bueno, como sus lucecitas y sus rotondas, la rotonda de Barc. Vos sabés que de la municipalidad hicimos la rotonda de Barc, la rotonda original esta que todavía
es la distribuidora donde está el monumento a Malvinas. Hicimos el monumento, creo que el monumento a Malvinas que hizo Néstor como intendente en Río Gallegos debe haber sido el segundo o tercero de todo el país, porque Malvinas estaba oculta, no la querían mostrar. Y ahora tampoco. Y ese monumento hermoso que hay acá con la llama votiva, que fue objeto de concurso, hicimos un concurso para que compitieran artistas para el diseño y bueno, y está ese hermoso monumento. Recuerdo todo eso con mucho cariño, con mucha labor artesanal. Néstor era obsesivo en la municipalidad. Todos los días después de comer salía en el auto enfermamente, yo acompañándolo además, ¿viste? Así que éramos dos enfermos en todo caso, a recorrer la ciudad para ver dónde había un foco roto, dónde había un problema, y después lo llamaba al secretario de Obras Públicas y lo volvía loco. Y era una cosa muy de poder ver lo que uno hacía y disfrutarlo. Me acuerdo que cuando hicimos la rotonda, la primera rotonda, porque cuando vos llegabas, en la ruta 3 llegaba a la ciudad y había un semáforo que tenías que estar 82.000 horas para que te habilitara, para que ingresaras a la avenida principal, a San Martín, porque por esa misma avenida te ibas para Tierra del Fuego después, para el cruce del estrecho. Y entonces había que solucionar hacer una rotonda. Hicimos esa rotonda y el miedo nuestro era, ¿será buena la rotonda? ¿No se matarán porque hicimos las cosas mal? ¿La habrán proyectado bien? Así que yo todas las noches con Máximo chiquito salía a dar vueltas con el Peugeot, tenía un Peugeot 504, a dar vuelta por la rotonda. Fue impresionante. Y bueno, y esa obra impresionante que él hizo como intendente lo catapultó después a las 3 gobernaciones que transformaron literalmente a la provincia de Santa Cruz. Aeropuerto de Calafate, Puerto de Aguas Profundas de Caleta Olivia. Y bueno, y lo terminaron catapultando, así como de la municipalidad para la gobernación y la gobernación para la presidencia. Y ahora que lo pienso, vos me decías que un país anormal, que era el de la dictadura, donde no funcionaban las cosas, nos trajo para acá. Y ahora que lo pienso, un país también anormal lo puso de presidente. Porque, a ver, aquel país del 2001 era un país dado vuelta. Yo lo cuento también en el libro, hay una anécdota mía del libro, donde yo peleaba mucho con él porque teníamos plazos fijos, teníamos mucha plata en plazos fijos en el año 2001. Y ya nos había pasado en el año 89, si mal no recuerdo, 89-90, el famoso Plan Bonex 89. El Plan Bonex fue un plan que se hizo cuando Herman González era ministro de Economía de Menem. En realidad lo planificó Cavallo y el que puso la cara fue Herman González, esta es la verdad, donde el Estado se quedó con toda la plata de los plazos fijos de la gente porque no había plata para devolverlos, obviamente pagaban unas tasas monumentales, no se lo devolvieron y le dieron papelitos a la gente, bonos, los Bonex 89, para que algún día lo cobraran. Y nosotros, que no teníamos necesidades económicas, guardamos esos papelitos. Cuando vino el vencimiento los cobramos y ganamos muy buena plata. Pero bueno, esto había pasado en el año 89, en medio de una crisis muy grande. Alfonsín había terminado anticipadamente su gobierno, había tenido que entregar el poder, hiperinflación del 89, brutal en la intendencia la hiperinflación. Después vino... en el 90 hubo otra hiper y terminó. Bueno, estábamos en el horno. La cuestión es que llega el año 2001. Néstor ya iba por su tercera gobernación. Y también siempre con los plazos fijos de vuelta. Pero yo esta vez era legisladora nacional. Y yo veía en el Parlamento que, digo, esto no va a terminar bien.
están pagando tasas los bancos monumentales. ¿De dónde va a haber plata para devolver todo este dinero? Y después hubo un proyecto de ley, que fue el proyecto de ley de intangibilidad de los depósitos, en donde había una ley que te declaraba que te iban a devolver la plata. Yo digo, nadie que te va a devolver la plata te la dice por ley, te la devuelven y punto. Entonces empecé a hinchar a Néstor, en todo el 2001 le martillé la cabeza, ¿viste? Mirá, saquemos la plata de los plazos fijos y pongámosla afuera. Acá teníamos todos los fondos de la provincia que habíamos cobrado de las regalías hidrocarburíferas colocadas en el exterior como salvaguarda para que no nos pasara lo del 89. Ahora fíjate vos, el tipo había sacado, el tipo era Néstor, el tipo había sacado la plata de la provincia afuera para tenerla a resguardo, pero la de él la había dejado acá. Y digo, ¿pero no viste las tasas que están pagando? Me decía, y claro, pagaban unas tasas monumentales, pero no te la van a devolver. Y me dice, vos estás loca, me dice, si no devuelven esto se incendia el país, se cae todo, me dice. Porque él era el que sabía economía, él, todo, bueno, dale, que bueno. Y se incendió nomás. Se incendió. Durante una semana entera le estuve diciendo, te lo dije, te lo dije, Pobre ministro. te lo dije. Bueno, estaba, pobre, estaba muy mortificado, pero bueno. Y digo esto porque el país anormal es este país de las tasas donde conviene mucho más tener un plazo fijo que invertir para producir, para comerciar o para cualquier otra cosa. ¿Y eso cuánto dura? Eso finalmente termina... ¿Y eso cómo termina? Claro. Eso termina siempre, pero aparte en nuestra propia historia no hay que ser economista, no hay que ser un gran político para poder ver eso. Simplemente es tener memoria y no repetir los mismos errores. No hace falta ser contador, economista. Yo no soy contador ni economista, soy abogada, pero además tengo memoria histórica y veo. Entonces, digo, ese país anormal nos catapultó también a la presidencia, porque siempre decíamos que nosotros íbamos recién a poder intentar tal vez estaba hablando de 2001, el 2007. Esa era la fecha que Néstor tenía originalmente en su cabeza de lanzarse a la aventura presidencial, ¿no? Y bueno, fue el país anormal el que adelantó los tiempos de lo que fue, creo, sí, sin lugar a dudas, una experiencia histórica sin precedentes, porque le habían convencido a los argentinos que no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Si vos me decís qué diferencia hay entre aquel país y este, yo te diría, por ejemplo, que allá en el año 2001 gritaban que se vayan todos. ¿Por qué? Porque había habido mucha expectativa, mucha esperanza en lo que es en lo que fue la alianza, en la política. Bueno, y el fracaso era como que había fracasado lo anterior, había fracasado esto, pero vos imaginate a qué punto se manipulaba que, pese a lo que había pasado en el 2001, si vos sumás los votos de López Murphy y de Menem, habían llegado al 41, 42. En cambio, en esta etapa, después de 12 años y medio de gestión, donde probamos, porque probamos que se podía estar sin el Fondo Monetario Internacional monitoreando la economía, porque pagamos además, le pagamos al fondo uno arriba del otro. Y era deuda que no habíamos tomado nosotros. Vos sabés que nosotros pagamos toda la deuda que nunca habíamos contraído, inclusive cuando reestructuramos la deuda con la quita, que también fue una quita histórica porque nunca nadie había reestructurado la deuda con una quita de las características que logró Néstor. Realmente te das cuenta de que cómo le meten cosas en la cabeza. ¿Y cuál es la diferencia? En aquel momento nadie, yo estoy segura que
nadie creía que se podía hacer algo sin el fondo o que se podía reestructurar con quita y demás. Y la ventaja es que hoy hay una porción muy importante ya de la población que sabe que ese país es posible y que pugna, en definitiva, por persuadir a los que todavía, porque les enferman de odio la cabeza, porque los ponen violentos, piensan que es bueno seguir perdiendo el trabajo, que es bueno no llegar a fin de mes, que con tal de que no esté fulanito o menganita, o que no estén los peronistas o los kirchneristas. Yo digo, basta con todo esto. A ver, si no te gusta la política, por lo menos pensá en tus hijos. Yo quiero que mis hijos y mis nietos se queden a vivir en la República Argentina y que este sea el futuro. No sé, seguí siendo antiperonista si querés, pero que los pibes tuyos y tus nietos se puedan quedar a vivir acá, en tu país, en su patria. Me parece, digo, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana de buena voluntad, más allá de lo que sea su pensamiento político, tendría que admitir que en diciembre de 2015, cuando vos dejaste de ser presidenta, lo que había era un país normal. Normal en el sentido de que era predecible, normal en el sentido de que no vivías todos los días pensando que podías perder el laburo. Claro, pero además, Marcelo, una cosa, era normal. Normal no quiere decir no tener problemas. O sea, es más, yo diría que no tener problemas en la vida es anormal. O sea, no se puede vivir, salvo que seas, no sé, un multimillonario y así todo siendo un multimillonario, te enfermas, no sos feliz en el amor, todos tienen problemas. Y había problemas, claro que había problemas, pero los problemas que había, estos que dijeron que lo solucionaban de lo más fácil, los agravaron exponencialmente. Entonces, esto yo creo que si cada argentina pudiera hacer este ejercicio y despojarse de cualquier acto de violencia o de prejuicio, me parece que las cosas serían más fáciles para todos y para todas. Creo, sinceramente, porque después de haber sido presidenta en 2 oportunidades y haberlo acompañado a él desde esta intendencia, desde las 3 gobernaciones, acompañarlo cuando el país se nos caía a pedazos, ya por el 2003, cuando todos reclamaban porque las necesidades eran muy grandes. Yo creo que he visto tanto, he escuchado tanto, que me gustaría contribuir fundamentalmente a que los argentinos pudieran emprender de una vez y para siempre la construcción de un país y de una sociedad diferente. A mí me parece que nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Lo que pasa es que para que eso ocurra, para que eso pase, hay que tener muy claro que no podemos normalizar o aceptar determinado tipo de hechos o de conductas como si fuesen normales o como si fuesen una cosa cotidiana, ¿no? Al año y poquitos meses de que vos dejaste la presidencia, en abril del 2017, vos viniste acá con tu nieta y con Florencia, sí. Y fuiste a cenar a la residencia donde estaba Alicia, y ahí pasó algo que me gustaría que lo recordases, porque yo creo que esta es una de estas cosas que no podemos dejar en el olvido y no podemos dejar de refrescarnos todo el tiempo, ¿no? Porque si hubiese pasado algo similar con Barack Obama después de que dejó el gobierno, o con Sarkozy después de que dejó el gobierno, hubiese estado en las primeras planas de todos los medios del mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Fue abril 2017. Yo vine, como siempre, a Santa Cruz y me traje a la nena y a Florencia y a Elenita, a mi hija y a mi nieta, a las 3. Y bueno, como siempre, cuando estoy en Santa Cruz, casi siempre ceno o almuerzo con Alicia. Y
Entré con la nena, le digo, ¿vamos a comer a lo de Alicia Florencia? No, me dice, vienen las chicas, venían unas pibas, amigas de ellas de acá, yo me quedo a esperar con las chicas, anda vos con Elenita, porque así la ve a Elenita, qué sé yo. Y ya fuimos con Elenita, la niñera, yo, a la casa de Alicia. Como siempre, entramos por el portón de la residencia, acá la residencia de gobierno está frente a la casa de gobierno y a la jefatura de policía. Y bueno, no habrían pasado 15 o 20 minutos de que entramos que se empezó a caer movilización, candombe, mucho candombe. Yo digo candombe. Hay que decirlo de algún modo porque de algún modo hay que decirlo. Pero con mucha violencia, con palos, encapuchados, con la presencia de medios de comunicación de Buenos Aires. A 3.000 kilómetros de distancia estaban justo ese día. Y después empezó a correr por las redes, a circular un tuit de un dirigente opositor, no importa quién, ni silbemos ni nada. Un dirigente opositor que dice, hay que quemar la residencia con Cristina adentro. Claro, porque, a ver, acá desde que la oposición no pudo ganar la gobernación, hubo un claro intento de desestabilización, de que el gobierno no terminara. Esto es la verdad. Y no estoy adjetivando, no estoy diciendo que si eran buenos, que si eran malos, estoy describiendo simplemente que había intentos de que el gobierno no pudiera terminar, desestabilizar. ¿Te imaginas? Si querían terminar con Alice y se encuentran conmigo adentro, era el premio mayor, la cabecita, la encontramos a ella adentro, Dios mío, eso creo que exacerbó esa violencia, esa cosa de intolerancia, y literalmente atacaron la residencia para entrar. Adentro estábamos Alicia, yo, Elenita, la nena, que cuando sintió los bombos, Elenita, porque cuando Elenita siente los bombos, baila y hace con los deditos así. Está acostumbrada a otros claro. bombos. Bueno, a mí la verdad que lo que me desesperaba cuando intentaron entrar fue la nena. La agarramos a la nena y a la niñera y las metimos en una habitación que era donde dormía Florencia cuando era chiquitita, las encerramos. Había dos señoras, que son la cocinera y la otra señora que están ahí adentro. Éramos 5 mujeres adentro de la residencia. Y hubo un intento de asalto, de forzar la puerta, tuvimos que armar barricadas. Bueno, lo que todos vieron en un videíto que yo subí al otro día, porque el relato oficial en los medios de comunicación nacionales era una pueblada contra Cristina y Alicia. Esto fue el titular. Al otro día, cuando mostramos lo que había sido piedras, rotura de vidrios, excremento tirado, no. Fue, en serio, fue muy heavy. Fue heavy, en serio. Si esto hubiera sucedido, vos hablás de Barack Obama o de Sarkozy, yo hablo de que si esto hubiera sucedido en cualquier provincia que no fuera opositora, hubiera pasado yo presidenta en la casa de un gobernador de la oposición, o no de la oposición tampoco, poner que hubiera pasado en Córdoba, digo, por ejemplo, sin alusiones de ninguna naturaleza. Impresionante, me hubieran acusado de cualquier cosa. Sin embargo, este era el discurso, hasta que cuando mostré lo que había pasado, recién a eso de las 2, 3 de la tarde, después de que ya había tomado estado público, que se había tratado de un intento de copamiento, de violación de domicilio, de agresiones físicas y demás, bueno, ahí de Presidencia de la Nación sacaron un tuit repudiando la violencia, pero eso es fomentado desde algún lado, porque, a ver, nosotros gobernamos 12 años y medio la Argentina, 12 años y medio, en medio de feroces luchas opositoras y de oposiciones y de luchas opositoras donde se deben dar, en el Parlamento, votando,
El que no está de acuerdo no vota y el que está de acuerdo vota. De eso se trata la democracia. De eso se trata lo que tenemos que hacer los argentinos. Pero no convertir al país en escenas de violencia física y muy fuerte. Me parece que bueno, que yo creo que es necesario que todos reflexionemos, ¿no? Fuertemente. Pero aquel episodio fue un episodio muy feo. La verdad que no se lo deseo a nadie. Terminó a eso de las 5 de la mañana. La lluvia de pedradas sobre el techo de chapa de la residencia, impresionante. Y por suerte las autoridades provinciales tuvieron un manejo muy prudente y muy serio y no tuvimos que lamentar ninguna desgracia, porque te imaginas que en un momento dado, cuando se produce el intento de ingresar a la residencia, la policía podría haber cargado. Estaba la gobernadora adentro, estaba una expresidenta adentro. Pero bueno, Dios estuvo. Dios y el más a lo mejor nos cuidó, qué sé yo. Hablando de anormalidades, digo, el 9 de julio que yo mencionaba hace un rato, además del acto oficial y además de la represión y además del desfile, fue el día en que murió Fernando de la Rúa. A quien vos mencionás al pasar en el libro, en un pasaje de la página del 59-60, donde decís, había habido un presidente, Fernando de la Rúa, que se fue tranquilo a su casa después de tener 30 muertos en la Plaza de Mayo con mega canje, blindaje y sobornos en el Senado incluidos. Sí, ¿por qué dije? Esa frase sí es cierta. En la página está este es el capítulo, ¿qué capítulo es el primero? El 2, el de la calabaza. Esa es la calabaza esa, sí. Sí, ¿por qué lo menciono? Porque es cierto que a los que después sufren las consecuencias de haber puesto en marcha un proyecto político, no son los que, convengamos que un país con el megacanje que hubo, el blindaje primero y el megacanje que dejó una deuda, incrementó en $40.000 millones la deuda externa. Y lo que es más terrible, lo que yo digo ahí, 30 muertos en la Plaza de Mayo. 30 muertos en la Plaza de Mayo. Y bueno, y yo no era que quisiera que le pasara nada, es una persona que no está y todo, pero me refiero para hacer la comparación, simplemente, sin adjetivaciones ni nada, de cómo te va cuando defendés los derechos del país y del pueblo, cuando te negás a pagar una deuda usuraria a un 7%, porque le has pagado a un 93% de los acreedores algo. ¿Cómo te va cuando le decís al Fondo Monetario, no, gracias, no los necesitamos, no queremos que nos presten plata porque nosotros queremos tener autonomía razonable en la toma de decisiones por parte del Estado, cuando redistribuís el ingreso, cuando permitís que el 93 o un poco más de los jubilados y pensionados puedan tener cosas dignas, no que se vivan como reyes ni la vida solucionada, pero sí cuestiones de dignidad, los remedios, qué sé yo, los remedios, mirá, los remedios. Entonces, y cuando esa plata era destinada a otras cosas, a través de las AFJP y además las AFJP y además YPF, donde recuperás también autonomía en materia energética, que es fundamental para cualquier proyecto económico. Y bueno, cuando haces esas cosas, te pasan las cosas que me pasan a mí. Yo estoy absolutamente convencida. Y te pueden pasar cosas como el megacanje, como la devaluación o como 30 muertos y no pasarte nada, y no pasarte nada me refiero en términos de que te persigan o esas cosas. Creo que es un poco la historia
de la Argentina y de la región. Yo lo decía el otro día cuando me comentabas en Chaco la Carta de San Martín. Y por favor, ya veo que mañana dicen, se comparó con San Martín. No, por favor no. Por favor no. Que Bolívar en el exilio, San Martín, O'Higgins, en fin, Artigas, en fin. Es duro, es muy duro, pero vale la pena, te vuelvo a repetir lo que siempre digo. Entre la tapa de los diarios y la historia, Cristina prefiere la historia, sin lugar a dudas. Al vernos obligados, sobre el pucho, los que somos periodistas, a reflexionar lo que había sido la presidencia de la Rúa, y uno empezar a apilar una serie de rasgos, se generó esta cosa rara porque a uno le daba la sensación de que no sabía si estaba hablando del gobierno de la Rúa o si estaba hablando del gobierno actual, ¿no? Digo, porque cuando estás hablando de vuelta del FMI, endeudamiento feroz, corrupción y violencia represiva. Yo creo que hemos retrocedido enormemente los argentinos. Hemos retrocedido enormemente porque, y esto tiene que ver con lo de Calabaza y también, ya que me decís del primer capítulo, cuando el 9 de diciembre del 2015, en medio de aquella maravillosa plaza, nos despedimos del pueblo, la Argentina tenía algunas cosas que había comenzado a resolver. Estructuralmente, o sea, yo me acuerdo te decía hoy que siempre participé en todas las campañas políticas. Desde el 83, con el advenimiento de la democracia, el tema de la deuda como un limitante estructural al crecimiento, al desarrollo del país, a la inclusión social, era una constante. Vos veías a todo el mundo siempre contra el FMI, contra esto, contra la deuda externa. Uno decía que había que investigarla, otro que no había que pagarla, otro que había... Pero la cuestión que estaba ahí. Y la verdad que cuando el 9 de diciembre terminamos la presidencia, la tercera presidencia, la deuda externa había dejado de ser un condicionante de la Argentina. Habíamos logrado desendeudarnos. Solamente era el 13% del PBI en dólares. En total, con pesos y todo, podría ser más, 30 y pico, pero en dólares, que es lo que nosotros no producimos y que es lo que nos tiene que interesar, estábamos únicamente en un 13%. El Fondo Monetario no le debíamos nada al Fondo Monetario. ¿Alguien tiene noción de que hoy estamos debiendo 57.000? ¿Qué pasó para que en 3 años y medio de pasar de 0 pesos argentinos y argentinas al Fondo Monetario Internacional el 9 de diciembre y hoy le debemos 57.000 millones de pesos? ¿Y nos quieren convencer de que no tienen nada que ver en todo esto que pasó? Es un horror. Solo eso. Es un horror. No solo debemos 57.000 millones de dólares. ¿Alguien vio un dólar de esos? No. ¿Alguien está en algún lado, está en alguna obra? Fuga, no, porque además, otra cosa, el tema es eso y la desocupación. Cuando terminamos, nosotros estábamos, si mal no recuerdo, 5.9 de desocupación. Sí, fue la marca de desocupación más baja de las últimas décadas. O sea, el desempleo, que también, acordate en el 2001, acordate durante la convertibilidad, habíamos terminado con el desempleo y con el tema de la deuda. Y hoy estamos de vuelta con lo mismo. ¿Teníamos inflación? Sí, teníamos inflación. Había puja distributiva, había aumento de... Pero no era este aumento de precios. La gente podía ir al supermercado. Hoy la gente tiene miedo de ir al supermercado. No va más al supermercado porque este es el problema que tenemos. Entonces, digo, ¿qué fue lo que pasó en 3 años y medio?
Viste que ahora se venden churros por unidad y se venden los cabitos de la pizza. Sí, un horror, pero eso lo vi el otro día, eso. Bueno, no voy a decir el nombre del supermercado, pero yo me acuerdo el tema de las alitas de pollo, las patitas, qué sé yo, no sé qué eran, unas cositas que habían... Bueno, yo no fui. Entonces, digo, tenemos que reflexionar, porque yo me parece que vamos a tener que... ¿Vos viste lo que pasó con los golpes militares? Los golpes militares, y esto es importante, lo estaba pensando el otro día, el tema de la deuda. A mí me tiene muy mal el tema de la verdad, les quiero ser sincera, como argentina, como dirigente política, como expresidenta, me tiene muy mal el tema del endeudamiento y de la deuda que han contraído. Por esto que te decía, cómo se retrocedió apenas en 3 años y medio, que además tampoco lo ves en ninguna parte. Los 150.000 millones, sí, entraron 150.000 millones de dólares en Argentina. 157.000, 160.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos 160.000 millones de dólares que entraron a la Argentina? ¿Dónde están? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos los argentinos. ¿Dónde están? Y ¿sabéis qué digo? Que me parece que, así como el tema de los golpes militares, fíjate, en el 30 lo derrocan a Irigoyen, pum, no pasa nada. Después viene el derrocamiento de Perón, pum, no pasa nada. Después viene, pum, el derrocamiento de Ilía allá por el 66, pum, no pasa nada. Yo creo que de la misma manera que hubo una decisión de la sociedad, y en esto hay que reconocerle al alfonsinismo el juicio a las juntas, cuando la CONADEP, cuando se puso un punto final para que nunca más hubiera golpes militares en la Argentina. Nosotros vamos a tener que ver qué pasó en estos 3 años y medio con estos 157.000 millones de dólares, porque no puede ser que nos quieran de vuelta. Y fíjate vos, que no estoy diciendo, como dice esa izquierda que no tiene posibilidades de llegar al gobierno, no vamos a pagar nada, que esto y que lo otro. No. O hay que pagar todo sin mirar ni nada. No, me parece que nosotros tenemos que ponerle un punto final, un corte a esto que vienen a endeudar. Desde que vino el Fondo Monetario Internacional en el año 1957, la Argentina tiene golpes recurrentes de mercado, se endeuda, paga, golpe, inflación, se endeuda, paga, y los que pagan son siempre los mismos, y los que se la llevan también son siempre los mismos. Entonces, creo que hay que ver eso, pero digo, no para no pagar, sino para ver quién tiene que pagar, que es otra cosa. Queremos saber quién tiene que pagar esta deuda. No pagar, quién tiene que pagarla. Quiero saber. Quiero que se discuta. Porque, ¿qué vamos a decirle? ¿De vuelta a los jubilados? ¿De vuelta a los trabajadores? ¿A quién se lo van a ir a pedir? ¿A los cartoneros de Juan Grabois los dólares? ¿A quién le vamos? Muchachos, compatriotas, argentinos y argentinas, ¿de dónde van a sacar los dólares para pagar la deuda? Esto es lo que tendríamos que estar analizando y discutiendo los argentinos. Esto es lo que hay que discutir y analizar en la Argentina, en serio. Con responsabilidad. Pero no puede ser. 3 años y medio. No estamos hablando de un proceso como el que, bueno, la dictadura, el golpe, vino el 83, todas las dificultades, los parlamentos, pim, pum, pam, y terminamos en el 2001. O sea, desde 2001 hasta el 76 había muchas, pero acá no estamos a esa distancia. Acá estamos al 10 de diciembre del año 2015, es ayer, todavía no pasaron 4 años. No pasaron 4 años y tenemos de vuelta al Fondo Monetario Internacional, no ya con 9.000 millones como lo que le pagó Néstor. 9.000, vos fijate, el fondo vino en el año 1957
y Néstor le pagó 9.000 millones como deuda total, ¿cuántos años después? Casi 40 años después. Y esto le vamos a tener que pagar 57.000 millones en apenas 3 años y medio. El fondo lo dio la guita, eso nadie lo puede negar, porque la guita entró. Bueno, yo quiero saber quién se la llevó, porque yo quiero pedirle a ese que la pague en todo caso. ¿Por qué la va a pagar otro? En diciembre claramente va a haber que sentarse con el FMI. ¿Qué? Pero, perdón. Más que con el FMI, también hay que sentarse, además de con el FMI, quiero ver los papelitos, porque siempre quedan papelitos de todas estas cosas. Lógico. Y registros y cositas. Bueno, por eso En fin. quería preguntar por la experiencia que vos tenés que haber visto de cerca, digo, en el momento en que Néstor tuvo que negociar con el FMI, bueno, y Alberto estaba ahí, ¿no? Alberto, en realidad Alberto toma contacto con el FMI antes de que Néstor fuera presidente. Alberto los conoce antes de que Néstor fuera presidente. Cuando Néstor es candidato a presidente en las elecciones del 2003, el fondo, como siempre, viene para avalar con todos los candidatos. Néstor le dijo, no, yo no voy, anda vos, Alberto, y lo mandó Alberto. O sea que Alberto los conoce no solamente desde el momento cuando ya eran gobierno y él era jefe de gabinete, que se renegoció la deuda, sino que él ya los conoce de antes de cuando fue. Y le dijo en ese momento, le transmitió el mensaje que le mandó Néstor, de decir que nosotros para pagar teníamos que crecer primero. Este fue el eje fundamental que Alberto le dijo a los del fondo en el 2003. Esto fue lo fundamental. Nosotros no podemos pagar si no crecemos, porque no vamos a hacer lo mismo que se hizo siempre, pagar con la miseria y el hambre del pueblo. Esto fue lo que transmitió. Y además lo que Néstor se encargó de transmitir al mundo cuando habló por primera vez en Naciones Unidas en septiembre del año 2003, también dijo en esa oportunidad: los muertos no pagan las deudas, déjennos crecer para poder pagar. Y después renegoció con la quita, con los tenedores privados, que hizo la quita, y al fondo le pagó entero, porque no hay quita con el fondo, pero a ver, no nos olvidemos además que en este caso puntual del fondo y de estos préstamos de 57.000 millones de dólares, el fondo le permitió hacer cosas al gobierno que están prohibidas por la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Ojo, ¿por qué digo esto? Y acá mi concepción de abogada, ¿no? El Fondo Monetario Internacional se rige es un organismo multilateral. Nosotros formamos parte del Fondo Monetario Internacional como país, como nación. Y por lo tanto, estamos sujetos a las reglas que rigen el fondo, el propio fondo, todos los países. Bueno, el fondo violó las disposiciones de su propia Carta Orgánica, lo que rige, y le permitió hacer el tema de la fuga de dólares que se está produciendo. Bueno, eso también hay que verlo y mirarlo en función también de nuestra participación dentro de la comunidad internacional. No somos una republiqueta bananera, somos un país que merece ser escuchado y que está dispuesto a escuchar a todos, pero, por favor, ¿por qué tengo que aceptar que se violen las reglas y después me hagan pagar a mí las consecuencias de haberlas violado? No me parece justo. No me parece justo. Y no hay que ser abogado. Me llamaba la atención, lo encontraba en el libro también, cuando vos recordás que en ese momento de la campaña que terminó llevando a Néstor a la presidencia por primera vez, buscaron una forma de plasmar cuál imaginaban que era el anhelo de la mayoría de los argentinos en esa situación, y fue entonces que concibieron un afiche que tenía por todo eslogan "un país normal". Sí, es muy lindo. Casi podríamos repetirlo ahora, ¿no? Sí, vos sabés que la idea
La idea de ese afiche fue de Alberto. Ah, mira. Sí. La idea de ese afiche fue de Alberto, de Un País Normal. Alberto es un profesor académico de la facultad que le gusta que se cumplan las leyes, que se respeten las normas, una sociedad organizada, y tiene su cabeza estructurada de esta manera. Entonces, él decía, no es normal lo que está pasando. No es normal que la gente pida limosnas por un trabajo y no tenga trabajo. Lo normal es que la gente tenga trabajo. Lo normal es que la gente pueda estudiar, sus hijos. Lo normal es que uno quiera vivir en su país, que no tenga que irse de su país porque no hay ninguna posibilidad. Lo normal, en definitiva, es poder también darte algún gusto, que puedas salir a comer o, no sé, irte de vacaciones. Lo que uno ha vivido, en definitiva. Y entonces él acuñó aquella frase de Un País Normal, porque él decía, él había trabado una gran amistad con Néstor, y además él conocía todo, cómo manejaba la provincia, cómo se administraba, lo que había hecho, y entonces él se lanzó de lleno a la campaña presidencial de Néstor porque estaba convencido, Alberto, que Néstor era el tipo que la Argentina necesitaba para un país normal. Y allá fuimos. Qué lejos estamos de esa normalidad en un país en el cual hay ciertos empresarios que quieren imponer la nueva normalidad de poder rajarte cuando quieran, como quieran y sin ni siquiera darte una explicación, ¿no? Vos sabés que este es el problema. El problema es cuando se cree que... Vos sabés que yo creo que en el fondo no son buenos capitalistas. Porque los buenos capitalistas, los empresarios capitalistas en serio, quieren que la gente gane bien y tenga trabajo porque si no, ¿quién corno le compra las cosas de ellos? Yo digo, estos se dicen capitalistas y nadie puede consumir nada. Y nadie puede viajar. Y no te podés comprar ropa. Y no te podés comprar las cosas que querés en el supermercado. ¿Qué clase de capitalistas son estos? Yo soy mucho más capitalista que conmigo. Había capitalismo en Argentina. No me jodan más por eso del capitalismo. Que no me jodan más por lo del capitalismo. Por favor, conmigo había capitalismo. Empezamos recordando el tuit de la actriz y lo que ligó, pobre, qué sé yo. Y hace un rato me llegó un tuit que me mandó una amiga de un chico que no sé si existe, no sé si se llama así, y hasta me da un poco de pudor difundirlo porque tengo miedo de que le caigan encima. Él se hace llamar en Twitter, porque se hace llamar así, Ferguson Pelado Puto. Bueno. Y dice, A ver, quiero ver. Mi viejo es un tipo simple que laburó toda su vida y terminó la secundaria de grande. Nunca lo había escuchado leer en voz alta hasta ahora, que está convidándole pasajes de Sinceramente a mi vieja, mientras toman mate y se agarran de la mano. Ayer cumplieron 40 años de casados. Ah. ¿Ves? Estas son las cosas que me hacen pensar qué lindo que es haber hecho todo lo que hicimos, con equivocaciones, con aciertos. Para terminar, yo tengo otra, pero esta es cierta porque además absolutamente, esa por ahí le van al pibe, ¿viste? No, es un Cuando venía, me vine, hablando de eso, antes que me olvide. Aerolíneas Argentinas. Me dicen que cambiaron de vuelta los horarios y resulta ser que un río galleguense para viajar a Buenos Aires, por salud, tiene que salir a las 2
2:40, yo me voy a las 2:40 o a las 3:50. Vivimos en la Patagonia en pleno invierno. Tengan un poco de piedad por todos los patagónicos y hagan horarios razonables, por favor. Razonables. Razonables. Es una locura. Es una locura. Es una locura. ¿Saben lo que es salir si tenés que viajar con un chico por cuestiones de salud a Buenos Aires? ¿Vos sabés lo que es sacar a un pibe, a un bebé, a un chico de 2, 3 años, a las 3 de la mañana con 6, 7, 10 grados bajo cero y no tenés ningún otro? Por favor, yo entiendo. Porque no tenemos calefaccionadas las veredas, por favor. Tenemos que, ojo, que no tenemos calefaccionadas las veredas. Por favor, les pido como Argentina del país profundo que piensen que hay mucha gente después de la General Paz para todos lados, para el norte, para el sur, para el oeste, en fin. Pero para terminar y un poco con esto, venía en el vuelo, porque ahí me acordé, ¿viste? Venía en el vuelo y viene el muchacho, uno de los muchachos de la tripulación y me dice, hay una chica ahí atrás que quiere que cumple años y que le firme el libro. Bueno, le digo yo, paso. Entonces viene la piba, chica joven, Dolores. No sé si estará acá hoy. Dolores, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Ah, bueno, ahí está. Dolores. Uy, guarda porque, bueno, Dolores. Dolores. Y me dice, yo pensé que Dolores era una piba de acá de Río Gallegos. Y me dice, no, yo vivo en Capital Federal, trabajo en una repartición pública, no voy a decir cuál, y viajo porque es mi cumpleaños y quiero estar en mi cumpleaños en la presentación de Sinceramente. Gracias, Dolores. Te quiero. Gracias a todos y a todas. Muchas, pero muchas gracias.